revelado, el increíble y emocionante amor de una pareja que transformó sus vidas para siempre en un rincón vibrante del corazón de México, donde la vida late al ritmo de la música de los mariachis y la alegría se mezcla con la lucha cotidiana. Dos almas se encuentran en un destino que desafía todas las expectativas. Juan, un albañil de 28 años con manos callosas y sueños edificados con sudor, y María, una talentosa artesana de 26 años cuyos dedos danzan con el arte, conectan en un pueblo donde cada sonrisa y más cada lágrima cuentan una historia. Su amor es un resplandor en medio de la adversidad, un fuego que pronto será probado por el temido cambio. Todo comienza en el mercado local, entre los gritos de los vendedores entremezclados con risas de niños y el aroma tentador de tamales al vapor. Juan observa a María desde la distancia mientras ella vende sus creativas piezas de cerámica, con esos ojos que parecen captar la luz del sol. Cada encuentro entre ellos es un milagro, un instante robado a la rutina. Sus corazones laten al unísono, y por un momento, el mundo se detiene y se sienten invencibles. Pero la sombra de sus familias, siempre presionándolos a ser responsables y a sacrificar sus sueños por el bienestar de los demás, se cierne sobre ellos. La vida no es fácil, los días se alargan y el sacrificio se vuelve un mantra. Juan se siente atrapado en sus propios miedos, incapaz de ofrecerle a María el futuro que ella merece. Aún así, en el fondo de su ser, hay un rayo de esperanza, un deseo ardiente de liberarse de las cadenas del deber. María, por su parte, lucha con la oferta que ha recibido, presentar su arte en una galería de la ciudad. La incertidumbre la consume. ¿Debería dejarlo todo atrás? Sus clientes, sus raíces, y especialmente a Juan, el hombre que hace latir su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el alma rota entre la ambición y la tradición, Juan orquesta una tarde de música y baile en el vecindario, en un acto de valentía que busca transformar sus vidas. La comunidad se une en un canto de esperanza, pero no sin resistencia. Algunos murmuran, acusándolos de ser desagradecidos con sus raíces. El evento desata una tormenta emocional, un tira y afloja entre el deseo de avanzar y los lazos del pasado. Al llegar la noche, todo se siente mágico. Las luces brillan, las risas resuenan, y aunque la tensión es palpable, hay un aire de posibilidad. María se siente atrapada entre miradas exigentes, pero en ese abrazo cálido que comparte con Juan, siente que puede volar. Él le susurra todo lo que ha preparado, cada esfuerzo, y su corazón late con fuerza. La comunidad observa, algunos con admiración, otros con reproche. Pero un anciano, cuyas arrugas cuentan historias de tiempos pasados, se acerca a la pareja, llevando consigo una revelación que podría cambiar el rumbo de todo. ¿Podrán Juan y María sortear todos estos obstáculos y encontrar un camino que honre su amor mientras respetan sus tradiciones? En el aire, la respuesta está suspendida, esperando ser descubierta en la próxima página de su historia. El anciano se detuvo frente a Juan y María, observando con ojos profundos y sabiduría acumulada. Su rostro arrugado parecía esculpido por el tiempo, y su andar era pausado, como si cada paso lo conectara con la historia del pueblo. La música de los mariachis se desvaneció por un momento, y el murmullo de la multitud se convirtió en un susurro expectante. Ustedes, jóvenes, comenzó, su voz temblorosa pero firme, representan el puente entre el pasado y el futuro. No tengan miedo de soñar, pero recuerden, también deben honrar sus raíces. Las palabras flotaban en el aire como pétalos de flores llevados por el viento. María sintió un nudo en la garganta, y la lucha interna que había estado enfrentando se intensificó. ¿Podría hacer ambas cosas? ¿Podría ser fiel de su arte y al mismo tiempo de su comunidad? Juan miró a María, los ojos llenos de amor y anhelo. ¿Cómo podemos hacerlo?, preguntó con fuerza pero también con vulnerabilidad. La multitud los miraba, y en ese momento, el peso de sus sueños se hizo palpable. ¿Podían realmente encontrar un camino que uniera sus deseos ardientes con las tradiciones que habían moldado sus vidas? El anciano sonrió, como si hubiera escuchado la pregunta que llevaba tiempo guardada en su corazón. Hay una feria de arte en la ciudad. Ser parte de ese evento no solo será una oportunidad para María, sino también una forma de compartir su cultura. Piensen en ello como un viaje, no solo para ustedes, sino para todos los que aman. María sintió que algo despertaba dentro de ella. La idea de llevar su obra y su historia a un público más amplio la entusiasmó y aterrorizó a la vez.
¿Podría realmente ayudar a su gente, mostrarles que su arte era un reflejo de sus vidas, de su gente? Cuando la feria finalmente se celebró, el aire estaba impregnado de un ambiente vibrante. Un espacio repleto de colores, risas y creatividad. Juan y María estaban allí, de la mano, preparados para dar lo mejor de sí. María había llevado sus piezas, todas narrativas de su cultura, y Juan había decidido construir un impresionante mural que representara los sueños del pueblo. Era un trabajo en equipo. Se sentían más unidos que nunca, pero un nuevo desafío se acercaba. Al día siguiente, en plena feria, una figura del pasado de Juan apareció inesperadamente, su antiguo jefe, un hombre con opiniones radicalmente diferentes sobre lo que significaba el éxito. ¿Vas a desperdiciar tu talento en esto? Debes regresar a lo que realmente importa, le acusó con desdén en la voz. Era un reto directo a su valentía. Juan sintió el golpe al igual que su corazón palpitó con fuerza. María lo miró con inquietud, sabiendo que esta confrontación podría cambiar todo. ¿Qué haremos, Juan?, susurró mientras el eco de las palabras del anciano resonaba en su mente. En ese momento, la tensión en el aire era palpable, y el futuro que tanto habían soñado se sentía más frágil que nunca. ¿Tendría Juan la fuerza para defender sus sueños y su amor frente a las expectativas del pasado? La multitud seguía observando, y el destino de la pareja pendía de un hilo. La feria seguía vibrando, y la historia de Juan y María estaba lejos de acabar. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podrían ambos hallar la valentía para desafiar las voces que amenazaban con separarlos de su sueño? Juan sintió que el mundo a su alrededor se había congelado. Cada rayo de luz que se filtraba a través de las coloridas mantas de la feria parecía brillar con más intensidad, pero el eco de la voz de su antiguo jefe lo ahogaba. ¿Desperdiciar tu talento? La acusación sonó como un martillo. Los murmullos del público se desvanecieron, y solo el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Juan. María lo miró, su voz apenas un susurro lleno de amor y preocupación. Debes contestarle. No puedes dejar que esto te afecte así. Ella sabía que este momento era crucial. Era el instante en el que Juan tendría que decidir entre su pasado y su futuro. El peso de sus sueños pesaba en sus hombros, la multitud rodeaba el espacio como un mar de rostros expectantes. Amigos, familiares y desconocidos esperaban su respuesta, y, en ese momento, Juan entendió que no solo se trataba de él. Se trataba de todos los que había conocido, de su comunidad, de las raíces que siempre lo habían acompañado. El arte que él y María representaban no era solo suyos, era un pedazo de su gente, de sus historias, de su hogar. Con un profundo suspiro, Juan levantó la mirada. Esto no es un desperdicio, dijo, sus palabras firmes. Este es mi camino. Es lo que realmente importa. Un hilo de sorpresa recorrió el rostro de su antiguo jefe, pero no se detuvo allí. Juan continuó, mi talento se nutre de mis experiencias, de mis raíces. Cada trazo en el mural y cada pieza de María cuentan una historia que necesita ser escuchada. María sintió el coraje de Juan donde antes había angustia. Los ojos de los observadores brillaban con admiración y esperanza. La respuesta de Juan resonaba en el aire, una melodía de valentía que desató una oleada de aplausos. El anciano estaba al fondo, observando todo. Su sonrisa era amplia, y un brillo especial iluminaba su mirar. La gente comenzó a acercarse, uniendo sus voces, celebrando la determinación de los dos jóvenes. La energía comenzó a transformarse, y en ese instante, María se dio cuenta de que quizás no solo estaban desafiando las expectativas de Juan, sino también las suyas propias. Sin embargo, la figura del pasado de Juan no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. No creas que esto terminará aquí, dijo, su tono amenazante como una tormenta inminente. Te lo advertí, siempre habrá un precio por tus decisiones. El estómago de Juan se contrajo ante la amenaza velada. ¿Qué implicaciones traería ese desafío? Una incomodidad creció entre él y María. Los murmullos de la multitud disminuyeron, y un silencio tenso llenó el espacio. Los sueños que habían construido juntos ahora parecían un poco más frágiles. Vamos, Juan, y dijo María, entrelazando sus manos con las de él. Hemos ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Debemos seguir adelante, juntos. A pesar de la amenaza, su determinación era inquebrantable, y el fuego en su corazón era más fuerte que las dudas. Ambos sabían que enfrentar el futuro no sería fácil. Había errores del pasado y voces que retumbaban en su mente, pero la feria continuaba. Las risas y los colores les recordaban a cada paso el poder de su amor y la comunidad que los rodeaba. ¿Puedes sentirlo? Juan preguntó, mirando a María. El latido de la esperanza. Lo podemos hacer. Lo haremos.
Los ojos de María brillaban mientras asentía, y juntos, tomaron un respiro profundo como si listos para comenzar una nueva aventura. Lo que no sabían era que el pasado de Juan estaba a punto de manifestarse de una forma que nunca hubieran imaginado, llevando su amor y el futuro hacia un punto de no retorno. ¿Podrían sobreponerse a los nuevos retos que se presentaban? El aire vibraba con energía. Juan y María se ausentaron de la multitud y se dirigieron hacia un rincón más tranquilo de la feria. Las risas y los gritos de alegría parecían un eco lejano mientras buscaban un espacio donde el miedo y la preocupación pudieran disiparse por un momento. «Juan, ¿estás bien?», María preguntó con suavidad, sus ojos buscando los de él. La imagen del antiguo jefe de Juan seguía gravitando en su mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. «Solo, necesito pensar», respondió Juan, tratando de desprenderse de la carga que crecía en su interior. Se sentó en un banco de madera, inevitablemente desgastado por el tiempo, y se quedó mirando las luces parpadeantes frente a ellos. ¿Realmente estoy tomando la decisión correcta? ¿Lo que he hecho aquí, todo lo que hemos construido, vale la pena el riesgo? María se sentó junto a él, sintiendo la tensión que emanaba de su cuerpo. Tu camino siempre ha valido la pena, Juan. Claro que hay riesgos, pero también hay oportunidades. La voz de tu anciano jefe no define lo que eres o lo que puedes ser. Mirando los colores brillantes de la feria, Juan recordó cómo había llegado hasta aquí, las manos callosas, las horas delante de la pintura, el sudor y las lágrimas. Pero su advertencia. ¿Y si no puedo soportar lo que viene? ¿Y si, al final, me siente más perdido que nunca? María apretó su mano con calidez. El único modo de perder es rendirse. Te encontré en el arte, Juan, tu pasión irradia fuerza. Si te dejas llevar por el miedo, eso sí sería un desperdicio. Tienes una historia que contar. Esa frase caló hondo en el corazón de Juan. La historia. La esencia misma de su arte. De repente, un brillo de determinación iluminó su mirada. Tienes razón. Este es el justo segundo para no dejarme vencer. No puedo permitir que esa sombra me paralice. Con una nueva resolución, se levantó del banco. María sonrió, viendo cómo su espíritu se encendía de nuevo. ¿Vas a enfrentarlo de nuevo? Sí, solo si estás a mi lado, dijo Juan, acercándose más a ella, sintiendo que su amor lo envolvía como un abrigo cálido en medio del frío. No puedo enfrentar mi pasado sin tu apoyo, tú eres la parte valiosa de todo esto. Ella asintió suavemente, su confianza en Juan reflejada en su mirada. Siempre estaré contigo. Cada paso que des, lo haré a tu lado. Nunca lo olvides. Reuniendo su valentía, comenzaron a caminar de regreso hacia el corazón de la feria. Mientras hacían el camino, Juan sintió que cada palabra que había pronunciado antes resonaba en él como una canción, cada rincón lleno de esperanza. La energía había regresado, y la determinación lo acompañaba, pero a medida que regresaban al bullicio de la gente, Juan notó que un grupo de personas se congregaba alrededor de un escenario improvisado. Un presentador habló con gran entusiasmo, llamando a todos a escuchar un anuncio importante. Algo iría a suceder, y una voz inquietante siseó en su mente que debía ser cuidadoso. El sentido de urgencia llenó el aire. María, deberíamos acercarnos, propuso Juan. Pero a medida que se abrían paso entre la multitud, una señal inquietante le recordó las palabras de su antiguo jefe. El precio de tus decisiones. Cuando finalmente estuvieron en la primera fila, el presentador tomó el micrófono y, con una mirada provocativa, anunció, hoy revelaremos al artista que tendrá el desafío de transformar nuestra comunidad. Prepárense para conocer al nuevo embajador del arte local. Juan sintió que su respiración se detenía. Estaría preparado para ser el foco de atención, el blanco de los ojos de una comunidad que no solo lo había contribuido, sino que también podría juzgarlo. ¿Sería su historia la que realmente se contará? En ese instante, un nuevo camino se alzaba ante él, pero la pregunta permanecía, ¿estaba listo para el desafío que se avecinaba? El corazón de Juan latía con más fuerza que nunca. Las palabras del presentador resonaban en su mente mientras la multitud se preparaba para el anuncio. La ansiedad y el deseo de aceptación se entrelazaban en su pecho, creando un torbellino de emociones. Sintiendo la calidez de la mano de María entrelazada con la suya, encontró el ancla que necesitaba en medio de la tempestad. Recuerda, tú vales más que un título, murmuró María, como si pudiera leer sus pensamientos. Su voz era un susurro alentador que lo envolvía, dándole el impulso que tanto necesitaba. Los murmullos de la gente crecieron cuando el presentador levantó el brazo, pidiendo silencio. El ganador de este importante reconocimiento es. La tensión en el aire era palpable.
Después de una pausa dramatizada, el presentador pronunció su nombre. Juan Torres. El nombre resonó como un eco entre la multitud. Unos segundos de incredulidad lo dejaron parado, como si hubiera sido golpeado por una ola. Miró a su alrededor, la multitud lo aclamaba, pero su mente seguía en blanco. María fue la primera en reaccionar y, con un grito de alegría, lo abrazó con fuerza. Lo lograste, Juan. Eres increíble. El abrazo de María lo traía de vuelta a la realidad, y en ese instante, se dio cuenta de que este reconocimiento no solo era por su arte, sino también por las historias que llevaba consigo, la lucha constante contra sus dudas y su propio pasado. Con una mezcla de emoción y temor, caminó hacia el escenario, cada paso retumbando. Cuando subió al escenario, el presentador le entregó un trofeo reluciente y, en ese momento, todos los ojos estaban fijos en él. Mientras el aplauso resonaba, Juan luchaba por encontrar sus palabras. Era como si su voz se hubiera escondido, perdida en la marea de emociones. Pero entonces, miró a María, y de repente, todo cobró sentido. Gracias a todos, comenzó, sintiendo que su voz se fortalecía. Hoy no solo celebro un reconocimiento, sino también la fuerza de la comunidad que me ha apoyado. Cada uno de ustedes es parte de mi historia. Las palabras fluyeron, se sintió libre al compartir su verdad. Habló del amor, de la lucha y de la creatividad como una forma de vida. La sala se llenó de murmullos y sonrisas, cada rostro reflejaba identificación y alegría. Pero mientras hablaba, una figura familiar emergió de la multitud. Era su antiguo jefe, un rostro al que creía haber dejado atrás. Su mirada era dura, casi provocadora. Como si hubiera venido a cuestionar todo lo que había dicho. Juan sintió que su aliento se detenía, incapaz de desviar su mirada. En su interior, una tormenta se desataba, el miedo y la inseguridad se mezclaban con la fortaleza que había encontrado en el discurso. Al acabar su intervención, sintió la mirada del jefe en su espalda, esa sombra que quería consumirlo. Mientras un aplauso resonaba, una parte de él quería olvidarlo todo, desaparecer entre el ruido. Pero por un instante, mientras la multitud lo ovacionaba, comprendió que ya no estaba solo. Esto es solo el comienzo, pensó. La incertidumbre nunca se iría por completo, pero sabía que tenía a María, a la comunidad y su propio espíritu indomable. Mientras se sumergía en la alegría del momento, la emoción fue eclipsada abruptamente por una realidad que se acercaba rápidamente. El presentador anunció el próximo evento, una exposición de arte que marcaría el futuro de todos los candidatos. Pero, sin embargo, Juan no podía ignorar la burla en la mirada de su antiguo jefe, como si adivinara sus inseguridades. ¿Qué pasará cuando lo vea de nuevo? Debería dejar que su influencia me afecte. Antes de que pudiera formular una respuesta, la voz del presentador resonó nuevamente en sus oídos. Nos encantaría ver a todos nuestros artistas dar lo mejor de sí en esta exposición. No se lo pierdan. Lleno de emoción y dudas que volvían a asomar, Juan sabía que debía prepararse. El desafío no había hecho más que comenzar, y con cada decisión, el riesgo de su elección se hacía más real. Lo único que podía hacer era mantenerse firme y enfrentar lo que vendría. Esto no acaba aquí, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de su historia y el futuro que se desplegaba ante él. Su amor por el arte y la conexión con María lo empujaría hacia adelante. Pero la sombra del pasado parecía querer reclamarlo. ¿Qué sucedería cuando tuviera que enfrentar de nuevo a su antiguo jefe? La pregunta seguía persiguiéndolo, y la respuesta estaba lejos de ser clara. Todo había cambiado para Juan desde aquella noche. La noticia de su victoria se había esparcido como pólvora, y ahora se sentía como si estuviera en el centro de un torbellino. Las redes sociales se llenaban de mensajes de aliento, y pedidos de entrevistas que antes habría soñado. Pero a pesar de la emoción, una sombra persistía en su mente, el encuentro inevitable con su antiguo jefe. María estaba a su lado, y eso lo mantenía anclado, pero incluso su calidez y apoyo no lograban ahuyentar la inquietud. ¿Cómo se siente ser el centro de atención?, le preguntó María con una sonrisa, tratando de aligerar el ambiente. La miró y le devolvió una sonrisa, aunque sabía que no era del todo auténtica. Es extraño, pero bien. La gente parece realmente interesada en lo que tengo que decir, respondió, sintiendo que sus palabras se enredaban. Es solo que su voz apagó mientras su mirada se deslizaba hacia la multitud, buscando su reflejo. Preocupado por él, interrumpió María, asintiendo ligeramente como si pudiera leer sus pensamientos una vez más. No dejes que lo que él piense te afecte. Has trabajado duro por esto, y tú mereces cada aplauso. Juan sintió que su estómago se apretaba. No podía dejar que la sombra de su viejo jefe determinara su futuro, pero ¿cómo enfrentaría ese encuentro cuando llegara el momento?
A medida que el evento avanzaba, la atmósfera se volvía más energética. Juan recibió múltiples abrazos y felicitaciones, pero él seguía buscando la mirada de su antiguo jefe, que parecía flotar en su mente como una nube negra. Esa noche, el anuncio de la exposición estaba programado para el próximo mes, y la expectativa lo aterrorizaba. Se preguntaba si tendría el coraje para mostrar su nuevo trabajo, si se sentiría lo suficientemente fuerte como para salir de su propia sombra. Una vez terminado el evento, Juan y María se retiraron a un rincón tranquilo del lugar. Me siento como un pez en un acuario, bromeó ella, pero sabía que sus ojos reflejaban ansiedad. María, esto es solo un episodio. Tengo que concentrarme en lo que viene, dijo él con determinación. Pero ella podía ver que dentro de ese exterior fuerte había dudas que ataban sus pies a la tierra. Recuerda que no estás solo. Yo estoy aquí, y muchos más en la comunidad están listos para apoyarte, insistió María, pegando su frente contra la de él. Lo que importa es cómo tú veas tu arte, no lo que otros piensen. La autenticidad en sus palabras penetró en Juan, haciendo que sintiera una chispa de esperanza. Mientras observaba a María con sus ojos brillantes, las conexiones entre sus corazones parecían fortalecerse. Al entender que la lucha era interna, pero que no la tenía que enfrentar solo, el peso en su pecho se aligeró un poco. Esa noche, mientras se retiraban, una sensación de determinación se encendió en él. Está bien, no puedo evitar lo que venga. Solo tengo que ser yo mismo, pensó. Sin embargo, justo cuando se sentía listo para avanzar, un mensaje llegó a su teléfono. Era de una revista de arte, solicitando una entrevista. Lo que yo quería, pensó, pero rápidamente la inquietud se apoderó de él. ¿Cómo respondería a las preguntas? ¿Pondrían su antiguo jefe en el centro de la conversación? María, comenzó, su voz titilando entre la emoción y el miedo. Creo que tengo que prepararme para esto. No solo para la exposición, sino también para aclarar lo que dejé atrás. Es el momento de mostrar tu luz, Juan. Siempre has tenido esa chispa. Ahora es tu momento de brillar, pero recuerda hacerlo para ti mismo. La voz de María vibraba en su pecho como un eco. Sin embargo, justo cuando una visión de confianza comenzaba a surgir, el silencio de la noche se rompió por una notificación en su teléfono. Era una foto compartida de su jefe con un comentario sarcástico sobre su victoria, poniendo en duda la autenticidad de su arte y su camino. El miedo regresó como una marea, inundando los recién adquiridos sentimientos de valor. Esto se pone más complicado, murmuró Juan, mirando la pantalla. Mientras la ansiedad se apoderaba de él de nuevo. Todo lo que había construido parecía ahora estar al borde de caerse. ¿Sería capaz de enfrentar su pasado mientras se enfrentaba a su futuro? La noche se tornó oscura, y una pregunta resonó en su mente: ¿qué hacer si su voz es más fuerte que la mía? La respuesta parecía escapar entre sus dedos, dejando a Juan con una lucha interna que no podía ignorar. La verdadera batalla apenas comenzaba. Juan se sentó en el borde de su cama, la luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro mientras sus pensamientos giraban como un torbellino. La foto de su antiguo jefe aún resplandecía en su teléfono, un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero también de lo que aún temía. Aquella crítica mordaz no solo atacaba su trabajo, sino que también revivía viejos fantasmas que había creído enterrados. No puedo quedarme atrapado en esto, murmuró para sí mismo. Se levantó y caminó hacia la ventana, la brisa fresca de la noche le trajo un susurro de inspiración. Mirar las estrellas le otorgó un respiro, una sensación de que había más allá de la sombra que lo acechaba. Decidido, tomó su cuaderno de bocetos. Las páginas estaban salpicadas de sus pensamientos más profundos, cada trazo representaba una parte de él que, hasta entonces, había temido mostrar. Comenzó a dibujar, cada línea fluyendo como su corazón lo dictaba. Con cada golpe de lápiz contra el papel, la ansiedad comenzaba a desvanecerse, dejándole un rayo de claridad en su mente. La luz del día llegó sin previo aviso. María apareció en su puerta, con una taza de café en una mano y una mirada de preocupación en sus ojos. Permíteme adivinar, has estado aquí toda la noche, dijo, medio sonriendo. Tenía que hacerlo, respondió Juan, sintiéndose un poco avergonzado. Tuve que luchar con algunos demonios y creo que gané. Ella se acercó, observando el boceto que aún no había acabado. Es hermoso, realmente irradia tu esencia. Tienes que compartirlo. Pero ¿y si él dice algo más? ¿Qué tal si no es suficiente?, preguntó Juan, su voz titubeante. Olvídate de él. Este es tu momento, no lo dejes que te lo arrebate. Lo que importa es que estés orgulloso de ti mismo. Tienes que mostrarle al mundo quién eres realmente, insistió María, su argumento encajando justo en el centro de su corazón. Juan tomó una respiración profunda. Tienes razón.
No puedo dejar que su voz apague la mía. Debo ser fiel a mi trabajo, a mí mismo. Su determinación brotó como un manantial. A medida que se preparaban para salir, Juan realizó una videollamada a la revista para aceptar la entrevista. La voz de María resonaba en su mente como un mantra. Este es tu momento de brillar. La respuesta que dio fue clara, directa y llena de fuerza. Sí, estoy listo. El día de la entrevista llegó rápidamente. Juan se sentó frente a la cámara, los nervios comenzaron a invadir su cuerpo mientras el presentador sonreía. Con cada pregunta que le hacían, Juan sentía como sus respuestas se volvían más firmes. Habló de su proceso creativo, de sus luchas y, finalmente, compartió su nuevo trabajo. A veces, la peor crítica proviene de nosotros mismos, dijo. No se trata de una voz que nos ahoga, sino de encontrar esas palabras que nos liberan. Al finalizar, se sintió más ligero, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Cuando terminó, María estaba esperándolo fuera, su mirada brillante y emocionada. Lo hiciste, Juan. Todos lo vieron. Lo más importante es que lo hiciste por ti. Sin embargo, mientras se abrazaban, el teléfono de Juan vibró nuevamente. Una mirada rápida a la pantalla le heló la sangre. Era un mensaje de su antiguo jefe: parece que no estás listo para el verdadero arte. Espero que no seas un icono de barro. La incertidumbre regresó como una sombra alargada, pero esta vez, en lugar de dejarse abrumar, Juan sintió el calor de la determinación. No puede lastimarme más, dijo con voz baja pero firme, adentrándose en su estudio. Sabía que habría más batallas por librar, más viejos fantasmas a los que enfrentar. Se detuvo un momento, mirando su boceto, y una nueva idea brotó en su mente. ¿Qué pasaría si compartía no solo su arte, sino también su historia de crecimiento? Cuando apretó el lápiz con fuerza, una chispa de inspiración iluminó su rostro. Su viaje apenas comenzaba, y esta vez, estaba listo para que el mundo lo viera tal como era, pero también tenía que preparar algo más, una revelación que dejaría a todos más que asombrados. Oh, esto apenas es el inicio, se dijo a sí mismo, una sonrisa dibujándose en sus labios. ¿Podría realmente transformar su dolor en poder? Solo el tiempo lo diría. El día siguiente amaneció con un sol brillante que parecía querer iluminar cada rincón de la vida de Juan. La inspiración lo había envuelto como una manta cálida, y ahora, mientras trazaba nuevas líneas en su boceto, todo parecía cobrar vida. Podía sentir cómo cada trazo reflejaba no solo su dolor, sino también su capacidad de encontrar belleza en medio de la lucha. Hoy es el día, murmuró mientras se preparaba, la electricidad de la anticipación recorriendo su cuerpo. Había decidido que no solo quería compartir su arte, sino también publicitar la historia detrás de él. Se visualizaba en una exposición donde las historias personales se entrelazaban con sus obras. María había tomado el papel de su mayor aliada, apoyándole en cada paso. Aquel día, se encontraron en su café favorito, donde el aroma a café recién hecho y pasteles horneados llenaba el aire. Mientras estaban sentados, Juan le relató su plan de mostrar su vulnerabilidad al mundo. Quiero que entiendan que esto no es solo un dibujo. Es mi historia. María sonrió, su aliento contenido en una mezcla de orgullo y emoción. Esa es la clave. La gente se conecta con historias, no solo con imágenes. Cuando hables, tu arte brillará aún más. Mientras hablaban, Juan podía sentir una compasión brotar entre ellos. Era como si el café que saboreaban no solo lo despertara, sino que también avivara un fuego dentro de su corazón. Voy a hacer un video, un pequeño documental sobre mi viaje, dijo con firmeza. Quiero que mis luchas se vean y se sientan. Hazlo, le animó María, sus ojos brillando con confianza. La gente necesita escuchar lo que tienes que decir. Con cada palabra que intercambiaban, su conexión se fortalecía. Pero a medida que la conversación avanzaba, Juan sintió un leve atisbo de ansiedad. Su antigua crítica resonaba en su mente, como un eco del pasado. ¿Estoy listo realmente para esto? ¿Y si no les gusta? Recuerda quién eres, Juan. Eres un creador, un narrador de historias, le recordó María, colocándole una mano en el hombro. Su toque era cálido y reconfortante, anclándolo en el momento presente. No puedes dejar que el miedo determine tu camino. Tienes algo que ofrecer al mundo. Decidido a actuar, Juan se sentó el resto del día delante de su computadora, escribiendo guiones y recurriendo a los bosques de su memoria. Imaginaba las escenas, el sonido de su voz resonando, relatando no solo los triunfos, sino también los fracasos. Se volvió a ver Teenager, aquella versión joven de sí mismo que soñaba con ser un artista. Eres valiente, eres fuerte,
Se repitió como un mantra. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad parpadeaban, Juan grabó su primer clip. El corazón le latía con fuerza al hablar sobre sus luchas, su necesidad de expresarse y el impacto que las palabras de su jefe habían causado. Cada palabra era un rayo de liberación. Esto es solo el comienzo, finalizó, su voz vibrando con emoción. Cuando terminó de grabar, anheló compartirlo de inmediato, pero ahora sabía que había que cuidar cada detalle. Investigar, editar, hacer que su mensaje realmente llegara. Un nuevo impulso de energía lo arrastró hacia su cuaderno, escribiendo sobre su viaje, su transformación. ¿Seré capaz de inspirar a otros? A medida que avanzaba, Juan recordó algo que una vez le dijo su maestro: el arte puede cambiar el mundo, pero solo si se comparte. Y así, con cada palabra y cada trazo, su mensaje cobraba vida. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, el resplandor de la pantalla todavía iluminando su habitación, sintió como un latido de esperanza surgía en su pecho. Pero, en medio de su reflexión, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un desconocido en las redes sociales, un comentario que decía: no importa lo que hagas, no serás más que una sombra de tu jefe. Los vientos de la nostalgia volvían a azotar su mente, pero esta vez, no sería fácil de derribar. No me rendiré. Esto es solo el inicio, murmuró, apretando el cuaderno entre sus manos. Juan sabía que el siguiente paso era crucial, y que cada paso adelante traería desafíos nuevos, pero también posibilidades inimaginables. Tenía que confrontar ese desprecio y demostrar que su lucha valía la pena, que su voz resonaría. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó en voz alta, mientras la pantalla brillaba ante él, la incertidumbre combinándose con la emoción de seguir adelante. Sin embargo, de pronto, un nuevo pensamiento cruzó su mente, uno que lo llenó de energía y curiosidad. ¿Y si además de todo compartiera mi historia en vivo, en frente de otros? ¿Sería capaz de enfrentar su mayor miedo y hacerlo de manera grande? Era un pensamiento aterrador y cautivador a la vez. Solo el tiempo lo diría. Juan se despertó esa mañana con un nuevo propósito. Esa idea de compartir su historia en vivo lo había consumido por completo. Mientras se preparaba para el día, repasó mentalmente lo que quería expresar. Sabía que cada palabra contaría, cada emoción sería una gota de su vida, un eco de su lucha. Las dudas empezaron a desvanecerse cuando pensó en las caras de aquellos que podrían necesitar escuchar lo que él había pasado. Fue en ese café donde tantas veces encontró refugio, donde decidió dar su primer paso tangible. Se sentó frente a María, aún con el aroma a café flotando entre ellos, y le compartió su plan. Quiero organizar una presentación, le dijo, sintiendo la emoción y el miedo retumbar en su pecho. Quiero hacerlo en vivo, abrir mi corazón ante otros. Eso es increíble, Juan, exclamó María, casi levantándose de la silla. La gente será capaz de sentir tu energía, tu vulnerabilidad. Esto puede ser un cambio de juego. Pero en su interior, una marejada de nervios se agitaba. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no me entienden?, pregunta, sintiéndose pequeño ante un mar de incertidumbre. María le tomó las manos con firmeza. Deja de pensar en lo que podría salir mal. Concéntrate en por qué lo haces. Esto es tu voz. Esto es tu momento. Inspira a los demás con tu verdad. Con una mezcla de gratitud y nerviosismo, Juan se comprometió a hacer realidad su visión. Pasó los siguientes días recolectando pensamientos, recuerdos y un par de historias que no siempre habían sido fáciles de contar. Cuando finalmente llegó el día de la presentación, la ansiedad lo acompaña. En el espejo, revisó su apariencia y respiró hondo. Este era un momento crucial. Se sintió un poco como un guerrero antes de la batalla, su corazón latiendo en un frenético ritmo mientras se imaginaba frente a una multitud de rostros expectantes. El escenario del café ya estaba decorado con el arte que había creado, cada pieza un reflejo auténtico de su alma. Las luces estaban tenues, y la atmósfera llenaba el lugar de una energía vibrante. Juan sintió que sus manos temblaban, y un sudor frío empapaba su frente. Podía oír los murmullos de la audiencia, y eso lo llenó de inquietud y emoción, como si el universo estuviera conspirando a su favor. Una voz familiar lo llamó. Era su padre, que había decidido aparecer sorpresivamente. La presencia de su padre lo tranquilizó de alguna manera. Sonríe, hijo. La gente quiere escucharte, le susurró antes de cruzar el umbral hacia el pequeño escenario, y así, con su primer paso decidido, tocó el micrófono. Gracias a todos por estar aquí. Las palabras comenzaron a fluir, cada sílaba liberando la presión que había estado acumulando. A medida que compartía su viaje, sus fracasos, sus momentos de debilidad y, finalmente, las luces que había encontrado en la oscuridad, comenzó a notar algunas lágrimas en el público. Marisa, una mujer que había escuchado de él,
levantó la mano en señal de conexión. Yo también he pasado por algo así, dijo, su voz temblorosa, pero llena de firmeza. Esa simple afirmación le dio a Juan más fuerza. La conexión entre él y la audiencia creció, y de alguna manera, la vulnerabilidad se volvió su aliada. Las dudas del pasado se desvanecieron, y en su lugar, surgió un sentido de comunidad, un lazo inquebrantable. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Era el clamor de la validación, del entendimiento. Había logrado algo que antes parecía imposible, recopilar su dolor y transformarlo en esperanza. Mientras bajaba del escenario, la adrenalina seguía fluyendo en sus venas. Había creado un puente. Pero en el camino de regreso a su mesa, el brillo de su éxito se desvaneció por un instante cuando escuchó a alguien murmurar, ¿pero realmente vale la pena seguir adelante? La pregunta lo detuvo en seco. Su corazón se detuvo. ¿Acaso había otra voz que cuestionaba su viaje, su propósito? La inquietud emergió nuevamente, y sintió que todo su esfuerzo podría no haber sido suficiente. El eco de ese comentario resonó en su cabeza. Se dio cuenta de que la lucha no terminaba aquí. Este era solo el comienzo de algo más profundo. La vulnerabilidad también traía consigo el riesgo de la crítica. Con la mirada firme y decidida, Juan sabía que necesitaría más que una presentación. Necesitaría fortalecer su espíritu para el camino que aún quedaba por recorrer. ¿Sería capaz de enfrentar no solo los aplausos, sino también las dudas en los corazones ajenos? ¿O el fuego de la autocrítica podría apagar la luz recién encendida? Las respuestas lo esperaban en la siguiente etapa de su viaje, y Juan estaba listo para enfrentarlas. El día había llegado, un día de luz brillante y de profundas emociones entrelazadas. Juan se preparaba para la exposición de arte que no solo mostraría sus obras, sino su historia, su lucha y su amor por María. Mientras tanto, el eco de las palabras del anciano resonaba en su cabeza: honra tus raíces, pero no temas soñar. Se sentía como un hombre en la cuerda floja, entre la tradición y la modernidad, entre lo conocido y lo inexplorado. Cuando llegó al lugar de la exposición, el bullicio de la gente era una melodía orgánica. Las risas, los murmullos, y el sonido de los pasos sobre el suelo empedrado le llenaban el corazón de nervios y emoción. María estaba a su lado, su mano entrelazada con la suya, y eso era todo lo que necesitaba. La comunidad iba a acompañarlos, a ver el fruto de su esfuerzo, y él estaba listo para enfrentarse al mundo. La sala se llenó rápidamente. Amigos, familiares y hasta aquellos desconocidos que simplemente pasaban por allí. Las paredes estaban adornadas con sus obras, cada trazo una declaración de quién era y de su historia. Cuando las luces se apagaron y un foco iluminó el escenario pequeño que habían improvisado, Juan sintió que su respiración se detenía. Este era el momento. Con María detrás de él, sentía que podía conquistar cualquier montaña. Gracias por estar aquí, comenzó. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con un poder que sorprendía incluso a él. Hoy no solo vengo a mostrar mi arte. Vengo a compartir una parte de mí y de todos nosotros. Las palabras fluían como ríos, arrastrando consigo toda la angustia y la esperanza. Habló de sus sueños, de sus temores, de lo que había significado luchar contra las voces del pasado. Cada gesto, cada mirada del público le devolvía energía. Cuando mencionó el apoyo incondicional de María, no pudo evitar sonreír. Su amor me ha mostrado que siempre hay luz incluso en los momentos más oscuros. Los aplausos resonaron como el canto de un mar en calma. Se sintió validado, amado, y mientras su corazón se llenaba de alegría, escuchó una voz familiar entre el público. Era su padre, con los ojos vidriosos de orgullo, asintiendo con fuerza. En ese instante, la conexión con su comunidad se volvió un abrazo cálido, y supo que había trazado el camino con valentía. La noche continuó, cada obra revelando más de su alma, y mientras cada visitante pasaba, las expresiones de admiración y asombro lo envolvieron. Sin embargo, en un rincón oscuro, la figura de su antiguo jefe emergió. No había palabras crueles, solo un silencio tenso que pasaba entre ellos como un respiro contenido. Juan sintió que la incertidumbre amenazaba con empañar su alegría, el miedo a volver a caer en la sombra de su pasado. ¿Qué pensaría su viejo jefe de todo lo que había logrado? Con un esfuerzo, decidió no dejar que esa opresión moldeara su forma de existir. Debo permanecer en mi verdad, pensó, recordando cada sacrificio, cada lágrima derramada, cada victoria. Al final de la noche, mientras el público se dispersaba, un anciano se acercó a él, el mismo que había intervenido en su vida meses atrás. Has hecho exactamente lo que necesitabas hacer, Juan, le dijo, sus ojos radiantes de sabiduría y comprensión. Siempre oscilamos entre el pasado y el futuro. Pero recuerda, hoy te has anclado en tu verdad. Las palabras del anciano resonaron como un canto de esperanza en su interior.
Todo había culminado en esa noche, y aunque no sabía qué pasaría mañana, sí sabía que el amor que compartía con María y el apoyo de su comunidad lo habrían de llevar más lejos de lo que había soñado. Mientras abandonaban el lugar, María sonrió con dulzura, su brazo entrelazado con el de Juan. Me siento tan orgullosa de ti, dijo, sus ojos iluminados. Lo hiciste, amor. No solo compartiste tu arte, compartiste tu alma. Juan sintió un nudo de felicidad en su pecho. Y no podría haberlo hecho sin ti. Eres mi fuerza, mi inspiración. En su camino hacia casa, el aire parecía estar impregnado de posibilidades. Su realidad estaba en sus manos, y por primera vez, se sentía completamente listo para enfrentar el futuro. Cada nuevo día ahora sería un lienzo en blanco, una oportunidad para crear más que solo arte, para crear conexiones, inspiraciones, y quizás, para guiar a otros que habían sentido esas mismas luchas. El viaje de Juan y María comenzaba a florecer, y con cada paso, cada trazo, una nueva historia se estaba escribiendo, una historia de amor, de superación y de un futuro cargado de luz ahora. No dejes que esta historia se apague aquí. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora y alimenta el algoritmo para ayudarnos a alcanzar más corazones. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Tu ayuda es crucial en la difusión de estas poderosas historias.